rebelión es lo que se viene, es no quedarse callado frente a las injusticias que se vienen en la sociedad, como lo es ahorita con la presión que vivimos por el hombre. Específicamente este tipo, el señor Jones, cómo cómo usa los animales y los hace trabajar para beneficio de él, mientras nosotros nos quedamos allá en un segundo plano, aislados. Para lo único que servimos es para hacer máquinas de producción, nos trata de la peor forma posible. Lo único que ve el señor Jones al referirse a los animales son los fajos de billetes que le aportamos y que le permiten emborracharse a diario. Rebelión es resistirse al poder del hombre de esta forma, y de esta forma lo podemos derrocar como forma de poder más alta de la tierra, ya que donde pisa al hombre, su alrededor se marchita. ¿No lo has visto? Se ve en cada esquina. Lo único que hace es brindar caos consigo por donde quiera que va. Rebelión es el rechazo a seguir siendo usados como objetos y drenados como máquinas de trabajo hasta que llegue la muerte. Pero por eso la rebelión la vemos como un sinónimo de libertad, de esperanza frente a nuestra situación. Al fin y al cabo, los animales somos uno solo. Para mí, rebelión se refiere a dejar de obedecer las leyes o normas que se le imponen a una persona al no encontrarse como conforme o a gusto con ellas. La rebelión es un acto de oponerse a la autoridad o al gobierno o un mando mayor. Siento que pues no siempre es sinónimo de violencia, pero siempre termina en violencia. Entonces, para mí la palabra rebelión me hace como pensar en ir en contra de lo que se le estipula a una persona o pues grupo de personas sin importar los motivos. Es como la típica reacción que se obtiene al considerar algo injusto, es reclamar algo que no es otorgado por naturaleza o por simple lógica, como se ha visto desde el principio de los tiempos, que es reclamar, o pues como la gente y la población reclama por sus derechos, los derechos humanos. Bueno, históricamente se podría decir que todo lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido en cuanto a política e historia del mundo, podríamos decir que todo inició como una rebelión o como una revolución, o que en sí fueron rebeliones, como es la rebelión de los boxers en China, que pues se dio frente al comercio extranjero y demás como influencias provenientes del exterior a las que pues ellos estaban inconformes. Están también los golpes de estado con el fin de derrocar pues el líder máximo en este lugar mediante el uso de las fuerzas militares, como se ha visto en Colombia, en Chile varias veces, en México, en Alemania. Un famoso ejemplo pues fue liderado por Hitler, o en Italia por Benito Mussolini, y temas así. En la actualidad las rebeliones las vemos como un paro o movimiento, como lo ha sido el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, que ha sido muy famoso desde el 2019. El paro nacional agrario en Colombia desde el 2013 por la falta de pues más que todo reconocimiento en general del campesino productor, o más recientemente los paros dados frente a inconformidades sociales como el racismo y el reclamo de derechos civiles, principalmente en Estados Unidos, reclamos frente a impuestos, etc. Que pues no son movimientos o rebeliones del todo violentas, pero pues paralizan a las personas y se afecta, por decirlo así, el orden público, como por rebelión, que es ante injusticias o reclamos de un pueblo ante los gobernantes o líderes máximos que les imponen como estas nuevas reglas o que sean estas situaciones que ellos permiten que sigan sucediendo. No, ahora que lo pienso, la verdad es que no. Se quiere parte de una en esta granja como tal, que no sé cuándo se dará, pero pronto llegará. Pero no, la verdad no sé. Claro que sí, y aún se viven, con un concepto más o menos modificado, pero aún se evidencian las rebeliones. El primer recuerdo de rebelión que se me viene a la cabeza es el grito de independencia, en donde los criollos buscaban liberarse de la corona española, generando revueltas para librarse pues de la soberanía impuesta por los españoles. Más adelante podemos hablar o pues más hacia acá podemos hablar hacia problemas internos con los grupos armados al margen de la ley, formados en un principio como rebelión frente a las injusticias o desacuerdos que sentían frente a lo que hacía el gobierno o el mandatario en ese tiempo, que luego pasaron literalmente a ser un arma apuntada directamente hacia nosotros, hacia el pueblo, y no a los que generaron su odio y resentimiento. Las rebeliones dadas en la actualidad podría decirse que provienen desde tiempos remotos, como la rebelión de los comuneros frente a las reformas económicas implementadas por los españoles, principalmente pues debido al peso que tienen los impuestos sobre la gente pobre. Historia que se ha repetido año tras año tras año en las protestas, principalmente por parte de los jóvenes,
frente pues a propuestas de una nueva reforma, la reforma tributaria, los actos de corrupción, la violencia en pueblos lejanos, en pueblos olvidados totalmente por el gobierno. Diría yo que en la actualidad el no quedarse callado ya es un acto de rebelión. Bueno, la Real Academia Española dice que rebelión es un delito contra el orden público en donde el pueblo se levanta de manera hostil contra el poder del Estado con el fin de derrocarlos. Pero siento yo que es un término muy abierto al contexto de la situación. Por ejemplo, rebelarse simplemente puede ser oponerse a algún acto, idea o forma de pensar, como se ve todos los días o cada vez que hay un tipo de elección donde escuchamos a toda hora sobre los partidos o la oposición, que no siempre se ve como un delito porque existe la libertad de expresión, así que pues siento que es un concepto más abierto. Otro ejemplo puede ser el rebelarse oponerse a un reglamento estipulado, como puede ser la pequeña rebelión evidenciada en los Estados Unidos frente a no querer usar tapabocas en espacios públicos en pleno pico de pandemia, por decirlo así. O tener pelo largo siendo hombre en un colegio pues que prohíbe tener el pelo largo. En general podemos decir que la rebelión posee pues una misma base, que es oponerse a algo, y puede darse de forma violenta o pacífica, pero que al final puede tener el mismo objetivo, pues variando según la situación, pero el mismo objetivo es oponerse, es hablar, no quedarse callado y generar alguna acción que haga notar a esa persona en su desacuerdo frente a alguna idea, acto, acción, forma de pensar que para esa persona es injusta o no es ética o simplemente no es humana. Bueno, rebelión en la granja, de por sí el título ya dice mucho, o pues por lo menos a partir del título logro inferir que, no sé, debe ser un grupo de personas, diría yo, grupo de trabajadores, que son vistos más que todo como esclavos en este lugar, como máquinas de trabajo, y son usados por un líder o por una persona poderosa en este lugar para beneficio de él mismo. Podría decirse que, por ejemplo, se genera un producto en esta granja y todo el producto y el fruto del esfuerzo de los esclavos será pues vendido y este dinero será únicamente utilizado por ese líder. Él será el que tendrá los beneficios, los privilegios más que todo de tener una vida en general, porque pues la vida de un esclavo en realidad, o una máquina de trabajo como se podría llamar, en realidad no es una vida. La vida no solo basta con sobrevivir, por lo que siento que llega el punto en el que toda esta injusticia y este sentimiento se acumula y pues los trabajadores se rebelarán contra este líder o granjero o dueño del lugar. No sé si sea de forma violenta, que muy seguramente pueda que sea, para así expropiarlo de ese lugar y hacerlo suyo y ver que los resultados de su trabajo pues los puedan usar ellos y puedan aprovechar y disfrutar de lo que han trabajado. Es como, por decirlo así, derrocarlo de su poder y tener ellos como un mando sobre su propia vida y no ser manipulado. Principalmente en la portada que vi sale un cerdo. Siento que este cerdo es como la personificación de este líder o de este dueño de la granja, que cada día se alimenta y se alimenta y se alimenta de pues el trabajo de sus esclavos, por decirlo así, o bueno, de sus máquinas de trabajo, y se aprovecha del sudor de ellos y el esfuerzo de ellos para así poder obtener dinero y pues, por decirlo así, estar inundado en fajos de billetes y pues de esta forma tener sus lujos y privilegios, mientras los otros ni siquiera son remunerados ni en lo más mínimo, por lo que pues estos van a, por decirlo así, llenarse de sentimiento y ya explotar en cuanto a su inconformidad y pues rebelarse contra este cerdo que solo pues tiene hambre de poder y no le importa pasar por encima de los demás para pues seguir sintiendo esto, sentir poder sobre este grupo de trabajadores. ¿Quién? No, no sé quién es. Ah, sí. Fue un escritor británico, si no estoy mal, de los más reconocidos en el mundo por la forma de reportar y pues dar su opinión frente a los dictadores totalitarios que pues se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es un escritor que vivió entre pobres, trabajadores y soldados, lo que pues
hacia sus libros más fascinantes al exponer la realidad y verdad de las cosas, al igual que sus reportes periodísticos. Creo que fue tanto así la importancia de lo que exponía que sufrió de la censura en sus trabajos por hacer o exponer la realidad y hacer ver a las personas la realidad del contexto en el que vivían. Diría yo que es uno de los pocos autores que literal se arriesgó a exponer lo que es tapado para las demás personas, exponer lo que las demás personas no pueden ver y, por decirlo así, entender, ya que son tapados sus ojos, por decirlo así, con una cortina de humo, con noticias falsas, con información falsa. Este autor se caracteriza muchísimo por esto, por exponer la realidad de las cosas. Es un autor que abrió los ojos a lo que estaba sucediendo y en el proceso de expresar lo que sentía, pues no tanto lo que sentía, sino lo que vivía en ese tiempo, al estar metido en la situación de las diferentes personas, de las diferentes perspectivas, trabajadores, pobres, soldados en una guerra, hacía que la gente que leyera sus obras, sus trabajos, abriera los ojos igual que él y mirara detrás de las cortinas de mentiras que se les proporcionaban a diario y saber que en realidad la forma en la que vivían y las reglas que eran impuestas a ellos y las formas en las que eran tratados por sus gobernantes totalitarios eran del todo erróneas e incorrectas y no eran éticas, no tenían valores, no eran humanas y permitía abrir los ojos más que todo a sus lectores o a las personas que pues se informaban a partir de sus obras y reportes periodísticos, pues que permitía ver más allá y ver la realidad de las cosas como son. Bueno, principalmente expresaba una crítica frente al contexto en el que vivía, el azote que daba la Segunda Guerra Mundial a la población, especialmente las ideologías del totalitarismo, enfocándose más que todo en la ideología y el mandato de Stalin, e incluso su tradición a la Revolución Rusa. Da un gran acercamiento a la realidad de la época, ya que pues fue enlistado en la Guerra Civil Española, así que sabía lo que se vivía. Se ve más que todo en su obra 1984, donde refleja pues un futuro distópico, donde describe un mundo pobre y dividido a causa de la guerra entre las potencias, como fue en la Segunda Guerra Mundial y aún se ve. Se retratan sociedades totalitarias, donde el gobierno es el todopoderoso y somete a la ciudadanía a sus ideales y pensamientos, pues asegurando que estos son correctos, manipulando a la población y vigilándola permanentemente. Es el famoso creador del Gran Hermano en 1984, donde pues describe una sociedad en la que se manipula la información y se practica la vigilancia masiva y pues la represión social y política. Este autor también pues resalta principalmente el totalitarismo soviético, acontecimientos importantes que él mismo vivió y relató sobre el siglo XX, y pues es reconocido por sus ideas antitotalitarias. Me sorprende esa gran duda que tienes en tu cabeza. Definitivamente los animales. Tenemos la fuerza suficiente para deshacernos del señor Jones y en general del hombre. Es decir, no tenemos armas o instrumentos como ellos, pero tenemos la fuerza de luchar por la libertad. Seguramente seremos nosotros los animales los quienes ganemos y podremos despojar a Jones de esta granja y hacer nuestra república una granja con derechos y con mandamientos, un ambiente ameno para la vida natural del animal. Buah, no tengo ni la menor idea. A ver, si pensamos en la realidad y cómo este autor expresaba las circunstancias, diría que ganaría el sujeto o los sujetos que tienen poder, por decirlo así, el dueño de la granja, el líder. Las rebeliones no siempre salen de la manera en la que se espera y el objetivo principal, y seguramente se dirige a la violencia, y sabemos que en este aspecto el poder y el privilegio siempre ganan. Tiene sus formas retorcidas de hacerlo, porque creo que puede iniciar con las expectativas altas, pero al final ganará el sujeto con más poder en la granja, siento yo. O sea, se puede dar que los esclavos, por decirlo así, los trabajadores se unan y tengan un propósito en esta rebelión, pero como lo he dicho antes, el poder tiene sus formas retorcidas de actuar y sea como sea, siento que al fin y al cabo siempre ganará la persona con más poder, pues en este libro, en este contexto. Sí, o sea, como lo muestra en el libro, hacen ver pues el respeto que le tienen a este cerdo. Solo con leer la primera página
Ya se sabe cuánto estiman su conocimiento y pues su experiencia al tener tantos años de vida y pues tener la oportunidad de ir por muchos años, más que todo la dinámica de la granja, o sea, saber qué es lo que pasa. Además, hacen ver a los cerdos como pues las criaturas más inteligentes y a los otros animales como, pues por decirlo así, los bobos, que se dejan influenciar muy fácil, pues debido a su ignorancia frente a las situaciones. Por lo que sí creo que le hagan caso. Además que pues se sienten identificados con su discurso, resaltando que el hombre es el único enemigo que poseen y pues que los usa como máquinas de trabajo y pues nunca van a poder aprovechar los frutos de su esfuerzo y sudor que dejan pues en el campo día a día, pues como animales que le pertenecen al señor Jones. Mira, te explico, ya que pues tú no vives esto a diario y pues no has vivido en una granja. Básicamente es un tipo de ley inalterable de la granja, pues de la granja animal. Son los principios del animalismo que pues nos dieron Snowball y Napoleón. Son reglas que no debemos olvidar para mantener nuestra libertad y poder pues asegurar la libertad de nuestros camaradas. Así pues no seremos como el hombre y lo más importante, todos seremos tratados con respeto y tendremos una vida digna. No hay malicia, ya que todos los animales somos iguales. Siempre nos recuerda levantarnos cada día y al ver ese muro, lo que no debemos ser. Nos mantiene con las patas en la tierra, sin dejarnos influenciar obviamente, y convertirnos en lo que siempre hemos odiado. Bueno, yo siempre me apartaba de los animales, me gustaba más observar a Napoleón. Napoleón es astuto y se aprovecha de la falta de intelecto de sus seguidores. Nadie se entera de lo que está haciendo porque se dejan influenciar muy fácil y además no saben leer ni escribir. Yo me tomé mi tiempo en aprender y lo domino a la perfección, así que no me dejo engañar fácilmente. Me he dado cuenta que Napoleón al tomar el poder no ha sido nada más sino un dictador. O sea, ha alterado los mandamientos sin que nadie se dé cuenta para su propio beneficio. Además que los cerdos, en especial el Squidler, lo hace ver como si estuviera bien, ya que pues se la pasa difamando a Snowball y manipulando la información para siempre hacer ver como a Napoleón como el héroe en vez del villano, cuando él nunca se ha encontrado digamos en las líneas de batalla frente al hombre y él mismo era condecorado como héroe, se condecoraba a sí mismo y los animales no apoyaban ni decían nada. Además que siempre imponía miedo, haciéndolos pensar que al no seguir a Napoleón regresaría a la situación en la que vivían cuando estábamos con el señor Jones, que yo la verdad ya ni me acuerdo cómo era. Napoleón modificó todo al ser elegido como presidente, o bueno, elegido entre comillas. Tuvo como una prueba de lo que se sentía ser el señor Jones y se volvió adicto a ser el señor Jones. Se volvió adicto al poder y de esta forma cada prueba o pequeña degustación que tenía de una característica humana nueva que le gustara, se apropiaba de ella y modificaba los mandamientos para que no se viera como si estuviera infringiendo las leyes. Bueno, los mandamientos fueron modificados para el beneficio de los cerdos, que pues se creían superiores a los demás animales. Es un claro ejemplo del predica pero no aplica. El gobierno de Napoleón refleja más que todo las bases del populismo, como lo decía Gloria Álvarez, en donde reescriben las constituciones, en este caso los mandamientos, para acomodarla a los antojos de los diferentes líderes corruptos y salirse con la suya. Napoleón, por decirlo así, ha manipulado a los demás animales, principalmente mediante Squirrel, que podría verse como una prensa errónea o que pues siempre dice información que son mentiras, que metía miedo a los animales y hacían que adoraran a Napoleón por méritos no correspondidos. Este líder dictador jugó con las necesidades y las ansias de los animales para obtener beneficios propios que da el poder y manipuló el mandamiento, o no los mandamientos a su antojo, porque fueron varios. Y pues ya que estos en principio no sabían leer, no sabían que estaba siendo un líder corrupto, un claro ejemplo de líder corrupto. Incluso llegó a censurar a los animales y no les permitía cantar su himno de rebelión. Todo inició más que todo a mostrar superioridad al comer, ya que pues todos los animales comían juntos, pero ahora los cerdos se encontraban como una plataforma más alta a la hora de comer. Incluso impuso horas de trabajo con poca comida, o sea, poca remuneración, mientras que los cerdos cada día se engordaban más y más y más, y los logros de los animales, como lo fue el molino, los tomaban como pues logros propios. Sus políticas de restricción de libertad no fueron como gran cosa para los animales, porque eran más que todo representados como una masa ignorante, la masa analfabeta, que pues se dejaba manipular por su líder y no tenía un criterio propio
ya que pues no eran, por decirlo así, estudiados. Es muy explícita, la canción es muy explícita, nuestro himno es muy explícito. Es fácil de entender. Expone nuestras ganas de derrocar al hombre, expropiarlo de su poder y su superioridad. Así como animales seremos libres, al fin seremos libres. El hombre lo único que hace es traer consigo caos. Siempre lo he dicho. Sin importar cuándo sea, se luchará por un futuro feliz en donde ni siquiera la idea del hombre pase por nuestras cabezas. ¿Hombre? Señor Jones, ¿qué es eso? La forma de actuar de los hombres solo los beneficia a ellos mismos. Lo hemos visto tras décadas de vivir a la esclavitud de este hombre. Por lo que, pues algún día, sin importar cuándo sea, cómo sea, ni dónde sea, nos aseguraremos de deshacernos del hombre para que nunca vuelva a nuestras vidas y nos trate como máquinas de trabajo para su propio beneficio. Así los males de nuestras vidas desaparecerán, al igual que el hombre, obviamente. Y sus maltratos, como son los latigazos que le dan a sus animales, pero que son tremendos. Yo los he visto, incluso el sonido a veces me pone los pelos de punta. El no alimentarnos o deshacernos de nosotros en el momento en que ya no le sirvamos para nada. Así que, pues una vez el hombre esté fuera de nuestras vidas, podremos en realidad disfrutar de lo que es el producto de nuestro trabajo, o bueno, el trabajo de ellos. Ser dueños de nuestra vida. Schooler era como un tipo de estrategia o propaganda andante que se utilizaba para hacer ver lo malo como lo bueno, es decir, ver a Napoleón como el bueno de la historia y a Snowball como el malo. Se especializaba más que todo en difamar y tergiversar las situaciones. Tenía pues una muy buena oratoria, por lo que pues cualquier animal ignorante se dejaba llevar pues por los ideales de Napoleón transmitidos por Schooler. Por decirlo así, Schooler era como una cortina de humo y almohada al mismo tiempo que amortiguaba la caída, pero aún así no evitaba la caída. No siento que haya algún aspecto figurado, siento que todo es literal. Todo se expresó tal cual como se vivió con Stalin y el totalitarismo en los diferentes países y como se vive ahorita. Lo único que puede ser figurado, por decirlo así, puede ser el contexto, que pues es una granja donde los animales se rebelan. Sin embargo, las acciones, las posturas, las ideas, las formas de ser y demás, siento que son literales, pero pues expresadas en animales y en un contexto animal. Sin embargo, pues se sigue resaltando la fuerza del trabajo y el trabajar hasta morir. Horas extendidas de trabajo con poca remuneración, la censura, la constante vigilancia, la modificación de las leyes a su gusto, como los intelectuales entienden lo que sucede, pero se sientan a observar en un punto aparte, en un lugar aparte, como el himno, la canción, la bandera, el sentimiento de superioridad, los asesinatos a cualquier mínima violación a las normas sin alguna defensa o algo así. Siento que todo es literal, es un contexto un poco más amigable a la realidad, diría yo, pero siento que todo es literal. Sí, la corrupción es evidente incluso antes de llegar al poder, al imponer los privilegios por tan solo ser un cerdo, al decir que los cerdos eran los únicos que podían comer manzanas, ser quienes no realizaban actividad en alguna parte de comer mientras el pueblo se partía la espalda construyendo el molino. La corrupción es como más evidente al manipular los mandamientos, al iniciar a comportarse como un ser humano, al culpar a Snowball de todos los problemas de la granja y hacerlo ver como el malo, al imponer censura, al hacer pasar hambre a su pueblo, mientras los cerdos hacían como un festín cada noche, al prohibirle al pueblo mientras los cerdos despilfarraban los recursos, al únicamente acudir a sus seguidores para obtener un beneficio propio, que pues es el poder, la tiranía, por decirlo así. En mis posturas las tareas serían como repartidas según la capacidad de cada animal. Su alimento sería como más que todo entregado según sus gustos y en una cantidad razonable para cada animal. En general, como dice Gloria Álvarez, no sería un dictador, un gobernante ni un presidente, sería un árbitro en el juego de la vida que pues aseguraría lo justo en la granja, asegurando el bienestar de todos sin pasar por encima de nadie. No serían como mis esclavos, serían mis iguales, ya que pues mantendría las leyes que rigen nuestra razón de ser, pues de tener libertad. Por lo cual el mandamiento más importante sería: todos los animales somos iguales, ningún animal matará a otro animal, por decirlo así también.
por lo que pues sí, o sea, sería más que todo un árbitro de lo justo, de asegurar la justicia, lo ético, en este caso podría decirse lo humano en este caso. Se refiere como a cualquier país o territorio poblado por el ser humano. El ser humano es una criatura ambiciosa y muy pocos son correctos. Es así de simple, un privilegiado no vela por los pobres y los miserables, no es rentable para un rico curar la pobreza, por lo que lo expuesto en el libro refleja tanto épocas pasadas como la actualidad de países donde un asesinato no es procesado y más si es por parte de un privilegiado, los niños se mueren de hambre y las acusaciones a los dirigentes son silenciadas con muerte, con pobreza, con olvido. Una narración sencilla de un pasado, un presente e incluso un futuro, diría yo. La lectura de este libro permite como abrir los ojos a la sociedad y darse cuenta de que no todo lo que se nos promete en realidad es cumplido, como pues con el pueblo los gobernantes son unos, pero a nuestras espaldas se apropian de los recursos de la comunidad y son ambiciosos por tener cada día más y más, como pues los cerdos, siendo los únicos que pues engordan literalmente. Además demuestran pues la estrategia que el poder tiene sobre nosotros, como pues nuestras vidas se basan en el trabajo, trabajar hasta la muerte. Este libro debería ser, digo yo, leído por todos, sin importar la edad, la nacionalidad o la condición económica. Es un acercamiento a los estragos que deja consigo la corrupción e incluso la mente del hombre. El movimiento